Entonces, acordémonos, narrador de primera persona o intradiegético es el que cuenta su propia historia. Narrador de segunda persona es el que cuenta la historia de alguien más, pero está dentro de la historia. Y narrador de tercera persona es el que está fuera de la historia y cuenta todo en general, y también se le conoce como omnisciente o extradiegético. Bien, el siguiente elemento de la narración son los personajes, ¿sí? Los personajes de una narración son protagonista, antagonista, secundario e incidental. El protagonista es de quien nos habla la historia, ¿sí? El antagonista es la persona que obstaculiza el desarrollo del protagonista. No podemos decir que el protagonista es el bueno y que el antagonista es el malo, porque generalmente las historias no siempre son así. Es decir, a veces, pues sí, el bueno es el protagonista, pero a veces el malo es el protagonista. No necesariamente los protagonistas tienen que ser buenos, eso se los dijo Disney, y yo les pediría que por favor eliminaran esa idea de su cabeza, ¿no? Entonces el protagonista es de quien se cuenta la historia, sea bueno, malo, pacheco, gandalla, comelón, gordo, bonito, guapo, sea como sea, si de él habla la historia, si de él se cuenta la historia principal, él es el protagonista, ¿no? Antagonista es quien obstaculiza la historia del protagonista. Igual, independientemente que sea bonito, feo, gacho, chaparro, alto, como sea, no importa. El antagonista es quien obstaculiza al protagonista. Y el personaje secundario, generalmente hay muchos personajes secundarios, protagonista solo uno, antagonista solo uno. Entonces, los personajes secundarios son estos que ayudan al protagonista o al antagonista, y los personajes incidentales son estos que solamente sirven de relleno en la historia, ¿no? En realidad, si aparecen ahí o no aparecen, pues a nadie le importa, ¿no? La historia sigue siendo exactamente la misma. Por poner un ejemplo, hablando un poquito de videojuegos, no sé, en Mario Bros. El protagonista pues es Mario, ¿no? El antagonista es Bowser. Por si no lo sabían, no se llama Koopa, se llama Bowser. Koopa son las tortugas que aplastas en el camino. Entonces, el antagonista es Bowser. Los personajes secundarios para Mario sería Luigi y Toad. Toad es el honguito, ¿no? Para Bowser ahora sí serían los Koopas o los Goombas, que son los honguitos. Y los personajes incidentales pues son, no sé, estos plantitas que bailan felices, ¿no? en el escenario, y que a nadie le importa si están o no están ahí, ¿no? Pero bueno, eso en cuanto a Mario. A lo mejor ustedes no juegan videojuegos y entonces no me están entendiendo, bueno, pero a lo mejor han visto Bob Esponja, que es triste. Entonces, si han visto Bob Esponja, ustedes sabrán que, bueno, ¿de quién habla esa historia? Pues de Bob Esponja. Bob Esponja es el protagonista, quien siempre anda jodiendo a Bob Esponja, negándose a que Bob Esponja haga sus cosas, o generalmente es Plankton, ¿no? O a veces incluso es Calamardo, que anda ahí de neuras. Entonces ellos son los que obstaculizan a Bob Esponja, ellos serían los antagonistas. Personajes secundarios, pues no sé, Patricio, Ardillita, el señor Cangrejo, ¿no? Y personajes incidentales, pues todos estos pececillos de ocasión que aparecen ahí comiendo en el crustáceo cascarudo, ¿no? A nadie le importa si están comiendo, a nadie le importa si se van. Entonces, esos son los incidentales. Un ejemplo más, por si no conocen de Mario Bros. Y por si nunca han visto en esta vida Bob Esponja, lo cual dudo, algunos de ustedes ven telenovelas. Chicas, no vean telenovelas mexicanas, de verdad les pudren el cerebro. No es sano, de verdad, no es sano. Además, todititas todas tienen exactamente la misma historia, ¿no? Pero bueno, ya eso es aparte. El punto es que las telenovelas generalmente se componen de la protagonista, esta sufrida, ¿no? Que siempre tiene un nombre ridículo y que generaciones de niñas lo cargan. No se me ocurre ahorita Remedios Mercedes, ¿no? Siempre es una cosa rara, pero ahorita esos nombres no están muy de moda. Ahorita sería Alondra Gervasia. Bueno, el chiste, vamos a dejarla en Alondra Remedios, ¿no? Para que suene más o menos. Entonces, Alondra Remedios, por favor, no vayas por ahí, ¿no? O sea, porque Alondra Remedios va ahí en
contra de los que la quieren hacer menos, ¿no? Entonces, Alondra Remedios es aquí nuestra protagonista. La antagonista siempre es una riquilla mala leche que odia a Alondra Remedios porque Alondra Remedios es buena y es inocente y su pobreza no importa y lo que sea. Entonces la riquita y Yara Aldaya siempre tiene un nombre nefastín, ¿no? Débora o Bárbara o una cosa así grosera, ¿no? Entonces, Débora María, ¿no? O sea, Débora María es la que dice maldita, ¿no? Y la que está en contra de Alondra Remedios. Esa es la antagonista porque obstaculiza que Alondra Remedios consiga el amor de Pedro José. Entonces, porque también los hombres tienen nombres así bien bobos en estas novelas. Entonces, bueno, ya suponiendo que Pedro José está enamorado de Alondra María y que Alondra Remedios y que Débora María odia a Alondra por esta razón, pues entonces ahí tenemos el protagonista, que es ella, la antagonista, que es la que se le opone, esta riquilla mala leche. Tenemos personajes secundarios, todo el barrio que ama a la protagonista y todos los riquillos que la valoran y así, e incluso también las amigas de la riquilla mala leche también son personajes secundarios que le ayudan o a la protagonista o a la antagonista, ¿no? Esos son los secundarios, y los incidentales pues serían todos estos extras que salen ahí en el fondo, ¿no? O que dicen, pues súbale en una escena de pecero, o que le hacen de mesero en una escena de restaurante y todo eso, pues esos son los incidentales, ¿no? Pudo haber sido cualquiera, pudo no haber aparecido. Entonces ahí tenemos 3 ejemplos para entender los tipos de personajes: protagonista, antagonista, secundario e incidental. El siguiente elemento de la narración es el orden de la acción. ¿Qué es el orden de la acción? El orden de la acción es la manera o los tiempos en los que transcurre el texto, transcurre la historia. Este orden puede ser de 3 tipos. Puede ser orden lineal, si la historia va del principio al fin, así como línea, ¿no? Entonces se le llama orden lineal, de principio a fin. Por poner un ejemplo, pues no sé, imagínense, ustedes ya vieron esta película de La Sociedad de los Poetas Muertos. Ahí nos hablan de principio a fin cuál es la historia, ¿no? Principio, inicio de semestre, en una escuela particular, en donde transcurre la historia con este maestro sui generis, hasta que se muere este muchacho, ¿no? Bueno, se mata este muchacho. Si no han visto La Sociedad de los Poetas Muertos, les acabo de hacer spoiler, lo lamento. Pero bueno, entonces, de principio a fin, orden lineal. Cuando la historia va o empieza a la mitad y de ahí se va al principio y luego hasta el final, o bien empieza a la mitad y de ahí se va al final y luego hasta el principio, a eso se le llama in media res, a la mitad del asunto, ¿no? También hay como muchas películas que son así. Si ustedes han visto Amores Perros, empieza precisamente a la mitad, que es cuando chocan todos los carros, y después se regresa al principio de cada historia y luego ya nos cuenta el final de todas las historias, ¿no? Entonces ahí tenemos un caso de orden de la acción in media res. Y finalmente tenemos in extrema res, al final del asunto. ¿Qué es in extrema res? Que empieza al final, de ahí se va a la mitad, al principio y luego de nuevo hacia el final, o se va hasta el principio y luego a la mitad, y como ya sabemos el final, pues ya no lo dice. Entonces, para ejemplificar en extrema res, espero que se acuerden de esta película que también vimos en el Cine Club, que se llamaba Memento, ¿sí? O Amnesia. Esta película, que estaba un poco loca, que nos contaba el final cuando el sujeto está matando a alguien y luego poquito a poquito cómo fue que esta persona empezó a vivir todos esos sucesos, nos lo cuenta de atrás para adelante. Eso es in extrema res, cuando va de atrás para adelante. ¿Sale? ¿Vale? Eso es el orden de la acción. Y finalmente tenemos como elemento de la narración las partes de la narración. Entonces, partes de la narración tenemos planteamiento, nudo, clímax y desenlace. Ustedes se acordarán que cuando hablamos de tipos de texto dijimos estructuras de texto.
La estructura de texto de los textos no literarios, es decir, los textos de divulgación científica y los textos periodísticos, es introducción, desarrollo, conclusión. Pero yo les ponía en estructura del texto de los textos literarios P, N, C y D, planteamiento, nudo, clímax y desenlace, ¿sale? ¿Vale? Porque, bueno, los textos literarios, la mayoría, o bueno, los textos literarios narrativos cuentan con planteamiento, nudo, clímax y desenlace. El planteamiento es la parte en la que se nos dice de lo que se va a hablar. El nudo es donde se nos dice cuál es el problema al que se va a enfrentar la persona. El clímax es cuando llegan al punto más interesante del asunto y el desenlace es ya cuando termina. Por poner un ejemplo de cómo se desarrolla esto, tenemos aquí planteamiento. Un hombre muy guapo, medio menso y pasguato. ¿De qué nos vamos a hablar? De un hombre que era guapo, menso y pasguato. ¿Sale? ¿Vale? Nudo, ¿a qué se está enfrentando este hombre? Quiso un día enamorar a su gato. Ese va a ser el problema o la situación contradictoria a la que se está enfrentando. Clímax, es decir, el punto clave del asunto. Y cuando su amor le declaró, descubrió que el menino era casado. Entonces, bueno, ahí es un poco cómo se resuelve el nudo. Le declaró su amor, pero pues el gato ya estaba casado. Y luego el desenlace, cómo termina esta historia después de que se resolvió el nudo. Así que, no muy decepcionado, se fue y se hizo novio de un venado. Entonces, ese ya sería el desenlace. Bien, entonces estas son las partes de la narración que dijimos que son narrador, personajes, orden de la acción y partes de la narración, ¿ok? Y pues eso sería todo por este video. Si ustedes tienen dudas, déjenmelas en los comentarios. Igual en la parte de arriba de este video ahí voy a dejar la tarea, porque tienen tarea. Y pues ya, eso sería todo. Bye.